¿Qué tal? Buenas noches. Con tres candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia conversamos ahora a las 8 en punto. Los salvadoreños somos solidarios, atrevámonos a creer y juntos derribemos imposibles. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña la doctora Marina Marenco de Torrento, candidato a magistrada de la Corte Suprema de Justicia. También nos acompaña el licenciado Aldo Cader, también candidato a magistrado. Y también nos acompaña el doctor José Luis Lobo Castelar, candidato también a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenidos a 8 en punto. Bueno, quisiera comenzar rápidamente poniendo algo en pantalla, porque esto creo que es algo fundamental. Es algo que ha dicho el doctor Florentín Meléndez hace unos minutos. Estaba en un conversatorio en el que se estaba hablando acerca de los 25 años del informe de la Comisión de la Verdad. Lo vamos a poner en pantalla. El doctor Meléndez dijo lo siguiente: la justicia debe ser accesible para los pobres, para los débiles y hacerla vinculante para los poderosos. Se debe trabajar para que no exista la impunidad. Ese es un mensaje del informe de la Comisión de la Verdad. Bueno, si bien este mensaje se dio hace 25 años, no deja de quedar la sensación, doctora Marenco de Torrento, que sigue siendo así. Es decir, hay personas aquí que si pueden costear un buen abogado probablemente salgan, pero hay personas que si lo que le tocó fue el defensor público, probablemente tengan la desafortunada consecuencia de tener que ir a detención. Desafortunadamente, yo creo que tiene razón, porque se necesita siempre de la procuración, ¿verdad? Y eso es cierto. A veces hay personas que sí pueden pagar un abogado y otros que no, entonces tienen que acudir a las instituciones públicas. Sin embargo, yo creo que las instituciones públicas se están profesionalizando y por ejemplo, la Procuraduría General de la República, que es la que está dando la asistencia técnica en materia penal, por ejemplo, y en otras áreas, creo que están haciendo un buen trabajo y eso pues fortalece también a la justicia, ya que pues se dice que la justicia es gratuita y eso es exactamente lo que el justiciable necesita. Ahora, es gratuita por lo menos en el papel, pero ¿cómo entonces podemos hacer para mejorar y lograr de que de repente aquella persona que no tiene grandes medios económicos pueda tener la mejor justicia o la mejor representación, debería Exacto. decir yo, frente a la justicia? Mire, ahora se está dando también los bufetes populares, digamos, de las universidades, que están dando asistencia y eso es bueno porque antes no existía. Y siempre la Procuraduría, que yo creo que incluso ha mejorado, se le han dado refuerzos presupuestarios precisamente para mejorar el área penal, que es donde más se ven estos problemas, porque en las otras áreas, por ejemplo en el área en que yo trabajo, que es el área de familia, me parece que la representación de la Procuraduría General de la República y de otros bufetes, específicamente de las universidades, me parece que está siendo bueno y eso abona a la mejor administración de justicia. Ok, doctor Lobo Castelar, su valoración sobre este tema. Creo que en estas instituciones, por ejemplo en la Procuraduría, existen personajes del derecho de gran calificación, a los cuales se les asignan los casos más difíciles. O sea que hay una escala de conformidad a la experiencia. Yo trabajé ahí varios años y habían verdaderamente abogados notables representando los intereses particulares. El problema que se daba entonces era que la cantidad de casos hacían que no les pudieran dar todo el tiempo necesario, pero tenían tal experiencia y tanto dominio de todos los temas que podrían superar a alguien que no tuviera esa complejidad de casos. Entonces se compensan. Ahora, por ejemplo, la Fiscalía como un centro de representación y de acción pública tiene también incluso asignados fiscales específicos para determinados casos. Entonces, en realidad, ¿cuál es
el problema de los pobres. Anteriormente tenían que hacer una prueba de pobreza, llevando testigos, porque se llamaba Procuraduría General de Pobres. Tenían que comprobarla, actualmente ya no. Esto ha dado un salto en calidad. Y también ahora tenemos la ventaja de que cuando existen sistemas de audiencia y de oralidad, entonces la presión es tal que se nivelan los tiempos y se procede con mayor justicia. Creo yo que el sistema de la oralidad sirve. Por supuesto que hay algunos bufetes de abogados privados de gran calidad. Esto es evidente, pero en todo caso la situación es la obligación de recabar las pruebas y de juzgarlas y de estimar una sentencia se puede válidamente dar por un juez. Entonces necesitamos la capacitación judicial. O sea que pero respecto a la capacitación individual del abogado, porque hay, ¿qué le voy a decir? 20,000, 15,000 abogados jóvenes con bufetes humildes. Esto vuelve digno de sugerirse una capacitación constante de estos, no solo la que se da a los jueces y eventualmente algunos abogados en el Consejo Nacional de la Judicatura, sino que es importante impulsar la capacitación del abogado de la calle, el de corredor, que tiene un gran esfuerzo que realizar y de hecho es el que atiende los casos de las personas sin recursos. ¿Su valoración, señor Cader, en este punto? Sí, yo concuerdo con las apreciaciones que hizo el magistrado Florentín Meléndez, porque en efecto es una deuda que tiene la Administración de Justicia tratar de acercarse más a los pobres, que cueste menos el acceso a la Administración de Justicia. Yo creo que, como bien mencionaba mi colega, la licenciada Torrento, creo que es importante las oficinas de asistencia legal. Yo tuve la suerte y la oportunidad de servir desde una asistencia legal, ser el encargado de la oficina de asistencia legal de la UCA, y ahí pues se hacía buena labor, dando asesoría gratuita y acompañamiento en juicios civiles, penales, familiares, en trámites notariales. Y yo creo que es una deuda de la Administración de Justicia, del órgano judicial en su conjunto, tratar de pensar e innovar en formas que se le haga más fácil a la gente poder llegar a la Administración de Justicia. Por ejemplo, hay casos en los cuales, o juicios en los cuales no necesariamente deben de ir con abogado, o debería de repensarse ese acompañamiento obligatorio porque se vuelve costoso. Hay en derecho procesal lo que se llama las demandas y los escritos presentados por medio de formularios. Los procesos o los juicios formularios no es algo novedoso, viene del derecho romano. Y entonces, así como uno va a otra oficina pública o privada, así como uno cuando va a sacar una visa o una embajada y empieza a llenar formularios y les dejan los espacios en blanco, así también se pudiera hacer en algunos tipos de procesos, que la persona directamente afectada pueda, y con la guía del formulario, empezar a poner, bueno, a quién demanda, por qué demanda, cuál es la cuantía, el tipo de juicio, que marque qué tipo de juicio es. Entonces yo creo que puede darse el pensamiento a qué tipo de procesos, e incluso constitucionales, que de alguna manera los habeas corpus van por esa línea bastante flexible, pero pensar también en qué tipo de procesos a niveles de instancia y de cámaras pudiera irse por esa vía para avanzar más y que cada vez la justicia llegue a la gente pobre y que la gente pobre no se desanime en ir a la Administración de Justicia. Ahora, ¿deberían los jueces jugar algún tipo de rol en esto? No sé si la ley lo permite, y si no lo permite, si debería. Es decir, cuando un juez está frente, por ejemplo, a un defensor que es notablemente deficiente y no le está dando el mejor servicio a su defendido. Yo creo que sí, yo creo que el juez puede hacer un llamado de atención al abogado para que haga una mejor representación. El juez tiene esa posibilidad de hacerlo al advertir que hay negligencia o desconocimiento a veces también del tema que se está tratando. Sí puede el juez, obviamente con todo el respeto que merece también el abogado, hacerle un llamado de atención. Es parte de la labor del juez, tiene que hacerlo. Doctor Castelar, su valoración en este punto. Estoy recordando una expresión española antiquísima que decía: abogado novato, pleito perdido. Esto pues era
un índice de la importancia de la experiencia y del conocimiento concreto del derecho y de la forma de defenderlo, porque según los principios debe presentar bien su requerimiento, su demanda, su solicitud, debe justificarla, pero después debe comprobarla y después el juez tiene que tomar opción o no por esa vertiente. En definitiva, es importantísima la educación universitaria, la práctica y tener la conciencia social necesaria, porque se le puede asignar a un abogado joven una práctica en los tribunales. Me correspondió defender unos 16 homicidios como parte de mi práctica penal, que entonces había más esa opción porque no eran tantos abogados. Pero uno conoce, aprende en el terreno, pero junto a eso es donde más se aprende directamente, como empleado en los tribunales y en la práctica, para poder después ejercerse con verdadera competencia. Pero sí, el problema subsiste en cuanto que la persona no va a ser remunerada por ese servicio. El abogado en general o es subremunerado, y entonces esto afecta también su tiempo que le dedica, su interés puede afectarlo. Ok. Señor Kader. Sí, el tema es bastante complejo en realidad. Yo siempre he pensado en este punto que es importante que los abogados que participan en un proceso defendiendo a alguien cumplan con los principios que ya recoge nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que habla de veracidad, buena fe, lealtad y probidad. Esos 4 principios creo que son claves, y yo creo que también los jueces pueden y deben controlar de oficio cuando algunos abogados esté saliendo de estos principios, y entonces poder también de mutuo propio los jueces activar la sección de investigación profesional, y que la sección de investigación profesional haga precisamente eso, investigaciones adecuadas, serias, respetando el debido proceso de los abogados, que ahí se haga un señalamiento para que el abogado tome conciencia de que debe de hacer una adecuada defensa de los intereses de su patrocinado, de la persona que está detrás de él como parte dentro de un proceso, y sobre todo si son personas de escasos recursos que están discutiendo tal vez aspectos económicos que van a afectar el único salario que tiene y poco salario que pueda tener, o que se está en discusión una pequeña parcela, un pequeño terreno que está dentro de un pleito posesorio, por decirlo así. Entonces yo creo que ese es un aspecto clave que yo siempre he considerado y he creído que debe de apostársele a trasladar casos a la sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia, y que esta sección se vea robustecida y que haga precisamente, como su nombre lo indica, investigaciones serias y adecuadas en este tema. Ok, como decía, nos vamos a quedar, vamos a irnos a la pausa. Cuando regresemos hablamos acerca de cómo funciona el poder u órgano judicial. Ya volvemos. Bueno, el Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde le atienden a usted en 20 minutos o en menos. Bueno, señor Kader, quisiera comenzar ahora con usted, porque mucha gente dice, bueno, en este país, ¿por qué es que no tenemos realmente justicia? Hay algunos estudios que dicen que la cantidad de personas que son condenadas por delitos versus la cantidad de delitos que hay versus la cantidad de casos que se judicializan es bastante bajo. Algunos responsabilizan a los jueces, que dicen que son muy permisivos o garantistas. Otros dicen que los fiscales son inexpertos, otros dicen que los abogados defensores son muy buenos. Yo quisiera preguntarle del lado que en un momento dado le puede llegar a competir a usted, que es el lado de los jueces. ¿Tenemos realmente jueces notablemente capacitados y técnicos, o son verdaderamente garantistas como algunos creen, o no? Yo creo que lo que usted menciona, yo quisiera dar una respuesta global y no solo enfocarlo en el tema penal, porque yo creo que esto mismo aplica para cualquier otras materias. Y es decir, cuántos casos en los cuales hay un conflicto social entre dos personas o entre varios, cuántos de estos casos llegan a los tribunales, y luego de esos casos que llegan a los tribunales, cuántos son a favor de la parte actora o de quien presenta la denuncia o la demanda. Entonces yo creo que sí hay desde algún punto de vista alguna, ¿cómo se dice?, algún temor de la gente de ir a los tribunales por muchas razones.
por mucha lentitud, mucha burocracia, los costos que hemos estado platicando que incurren en abogado. Entonces todo eso yo creo que la Corte Suprema de Justicia debe pensar cómo acercar a su cliente a que no se vaya a métodos alternativos de solución de conflictos, mucho menos o peor que se vaya a buscar la solución por su propia cuenta, su propia mano. Entonces ahí hay que buscar cómo atraer para que la gente presente sus casos en sede judicial, ya sea penal, civil, mercantil, la que fuere. Y luego el segundo punto que usted tocaba, muy importante, que ya viene entonces el tema de la capacitación judicial y tener buenos jueces. Yo creo que se están dando pasos importantes y en las últimas jurisdicciones que se han abierto, por decirlo así, competencias de tribunales que se han creado, como esta última de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ha habido todo un proceso de formación previo muy serio y yo creo que han salido muy buenos jueces y magistrados de Cámara de lo Contencioso Administrativo. El Consejo Nacional de la Judicatura, a través de su Escuela de Capacitación Judicial desde 1994 aproximadamente, creo que también le ha apostado mucho a la capacitación judicial y hubo un proceso de formación inicial de jueces también muy bueno, del cual salieron jueces muy bien preparados que ahora se están ubicando en muchas judicaturas de paz y de primera instancia. Yo tuve la oportunidad de ser capacitador judicial precisamente en el año 1998, 1999 y un par de años hacia adelante, y me pude dar cuenta de la seriedad con que la Escuela de Capacitación Judicial se toma esto. Que hace falta, sí hace falta, que hay que profundizar, hay que tener más recursos, hay que hacerlo de una manera quizás más sistematizada, más profunda, sí, hay que avanzar en ese tema porque todavía se pueden advertir algunas deficiencias, no solo en el juez, porque el juez es clave, pero también es clave el colaborador jurídico que tienen los jueces, porque colaboradores jurídicos hay en juzgados de paz, primera instancia, cámaras e incluso salas de la Corte Suprema de Justicia, porque a veces se habla bastante del magistrado, pero también hay que voltear a ver a todo el staff de colaboradores jurídicos que hay detrás. A ver, una vez más, cuando usted era capacitador judicial, ¿estaba adscrito o pertenecía a qué institución? ¿Y esta institución o agencia o departamento a qué institución pertenecía? Yo cuando era capacitador judicial formaba parte de la Sala de lo Constitucional. Okay. Entonces el Consejo Nacional de la Judicatura, en mi caso particular, nos buscaba para dar capacitaciones, en mi caso en el área constitucional, procesal constitucional, y también porque yo me desenvolví bastante teóricamente en el área procesal civil para dar capacitaciones en derecho procesal y procesal civil. A jueces civiles, jueces mercantiles, se les inculcaba no solo el proceso civil y mercantil, sino que también la Constitución, ¿verdad? Ok, entonces me queda claro que la capacitación de los jueces en todo caso está en manos del Consejo Nacional de la Judicatura, pero tengo entendido que la depuración de los jueces está a cargo y es la full responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, es decir, de la Corte en pleno, ¿no, doctora? En la instancia final es la Corte en pleno la que decide si va a remover a un juez o lo va a suspender, pero sí en eso también le coadyuva el Consejo Nacional de la Judicatura, porque el Consejo también conoce de denuncias de casos que puedan darse de corrupción o de una justicia lenta, una justicia tardía, y el Consejo investiga, porque las funciones principales del Consejo es la evaluación del juez. Ahí el Consejo puede tener de primera mano el conocimiento del trabajo del juez y luego la formación, como decía Aldo. Cuando el Consejo puede hacer la investigación de una conducta que no esté del todo bien del juez, pero no tiene la capacidad de sancionar, sino que le informa a la Corte Suprema de Justicia y al final de cuentas es la Corte la que decide la sanción que va a darle al juez o al secretario o a un colaborador judicial. Ahora, recientemente, en los últimos años se vieron, por ejemplo, algunos jueces especiales en la zona oriental que fueron arrestados por estar colaborando con grupos criminales. También hemos visto traslados de algunos jueces de algunas instancias, ¿no?, que oficialmente se da una razón, pero cuando uno habla off the record con la gente le dice, no, mira, lo que pasa es que este juez era algo movidero y lo pusimos en este lugar donde puede hacer menos daño. Es lo que lo dicen a uno, pero obviamente no pueden ir on the record, no puede uno decirlo abiertamente con nombre y apellido. La pregunta es, si usted fuese electa como magistrada, ¿cuál sería su posición, digamos, para tratar de que tengamos los jueces, no solamente, bueno, ya dijimos que la capacidad está para el CNJ, pero digamos más honestos? Bueno, mire, yo creo que debe haber un control. Y ese lo tiene el Consejo Nacional de la Judicatura a través de sus evaluaciones. Los jueces son evaluados 2 veces por año. Se hace una evaluación presencial que yo creo que debe profundizarse más en esa evaluación, porque yo estuve en el Consejo Nacional de la Judicatura también como concejal
y vi que la evaluación siento que debería de ser más profunda, incluso in situ. Por ejemplo, ahora tenemos un sistema de oralidad que es muy bueno y eso hace mucho más transparente la justicia, el tener procesos por audiencias, donde el juez está ahí presidiendo las audiencias, están las partes y están los abogados. Entonces hay más conocimiento de todo, el juez se involucra más. Yo creo que una forma de tener una evaluación más directa también es monitorear esas audiencias, que no se hacen. Ahí está la mayor actividad procesal del juez. Y eso creo que debería de ser un punto ya de las evaluaciones. Entonces, yo creo que por ahí se puede buscar una mejor administración de justicia y obviamente que los jueces, ver la capacidad de los jueces y ver también su honestidad a la hora de estar impartiendo justicia en las audiencias, porque eso sí no se evalúa, solamente se evalúa en el papel, ¿verdad? Lo que el juez hace, sus resoluciones que hace en el papel, pero generalmente hay mucha más actividad en las audiencias, porque ahí es donde está más concentrada la actividad procesal. Entonces yo creo que ahí se debería de avanzar un poco y eso podría ser un punto de que podría trabajarse en la Corte juntamente con el Consejo Nacional de la Judicatura. Y ahora hay que profundizar más en la evaluación. ¿Y ahora eso tendría que ser por ley o es por directrices o reglamentos de la Corte? No, porque el Consejo tiene las tres funciones. Evaluar. Ahora, el mecanismo para evaluar lo decide el Consejo. No tiene que pasar por la Asamblea. No. Es el Consejo el que hace sus manuales de evaluación, los mecanismos y todo cómo puede llegar a una evaluación más profunda para conocer la actuación del juez. Mire, quizá tomando como la idea de la doctor Lobo Castelar de evaluar en las audiencias, me recordé de un par de amigos, uno es penalista y bueno, los dos de hecho son penalistas, que me dicen, mira, fíjate bien, me dice, sí, cuando la Fiscalía, por ejemplo, quiere en algunas ocasiones llevar un caso, fíjate a qué tribunal lo lleva, me dice, porque dependiendo a qué tribunal lo lleva, así puede ser el resultado. Y luego este amigo mío, abogado penal, pero de la práctica privada, me decía, mira, le comentamos un caso, ¿y a qué tribunal lo llevan? A tal, es que ahí está tal juez, me dice. Entonces es como que si dentro del mundo de los abogados ya saben a qué terreno de juego deben ir, porque de repente en ese terreno de juego la grama es más dócil o la grama es más dura o riegan a mediodía para que suba la humedad, etcétera, ¿no? Pero ya el lenguaje abogadil, digámoslo así, que básicamente ya saben si va a ser suave o duro con su cliente. En efecto, uno pondera como litigante las condiciones y circunstancias del caso y también del tribunal. Y entonces, en donde uno puede tener mayor acceso según el tema y el debate. Pero yo quería subrayarle dos puntos que tengo. Primero, creo que es necesario llevar adelante la idea de la Comisión de la Verdad, quien al respecto de la capacitación de abogados sugirió que se creara el Consejo Nacional de la Abogacía y del Notariado. Esta idea quedó trunca, y es que a la par del Consejo Nacional de la Judicatura hubiera funcionado el Consejo Nacional de la Abogacía y del Notariado, encargado de la capacitación y habilitación de abogados independientes organizados. Esto no se ha hecho, si bien el Consejo Nacional de la Judicatura admite abogados, pero no es un proceso diseñado para ellos, porque una cosa es el enfoque hacia el juez y otra cosa es el enfoque hacia el litigante. Ahora, las asociaciones eventualmente promueven cursos, pero estos son eventuales y no son extendidos. Creo que se hace necesario este proyecto. Se llegó a elaborar y a aprobar en Asamblea Legislativa el acuerdo, pero no fue ratificado en la subsiguiente y por tanto el esfuerzo se perdió. Es importantísimo crear ese consejo que, por un lado, podría instruir y actualizar abogados, porque, segundo, pudiera dar también ética profesional, civismo y otras materias complementarias para poder dar lo que se llama educación legal continuada. Esa es una propuesta importante.
Ahora, nosotros en el campo directo del instituto al que yo pertenezco, que es el Instituto de Derecho Constitucional, lo que hacemos es esto. Se celebran reuniones de debate sobre temas específicos, en donde se invita a 1 o 2 ponentes, o 3, a discutir un tema concreto, digamos una sentencia. Nosotros trabajamos el tema de lo constitucional. Entonces, ahí en estas reuniones llamamos gente muy calificada, pueden ser magistrados, especialistas, sobre cualquier tópico, para analizar una sentencia o un problema abierto. Y después de una exposición que se hace, viene ya el debate de las personas que asisten, quienes hacen preguntas o rinden opiniones. Esto nos permite profundizar en el examen de las sentencias constitucionales para poder llegar a algunas conclusiones. Sobre todo, y además es altamente educativo. Creo que ese ejercicio que realizamos nosotros en el instituto, que son abiertos, o sea que invitamos no solo a los miembros, sino a toda persona interesada a que concurra, y eventualmente también llegan estudiantes. Es una forma de incrementar el conocimiento en el área constitucional, y tenemos también que se analice en forma académica y de fondo estas sentencias. Ahora, doctor, yo sé que la Corte Suprema de Justicia tiene iniciativa de ley cuando se trata de temas del órgano judicial y también de la abogacía. Este consejo de la abogacía que usted mencionó me llamó la atención porque básicamente sería seguir preparando y de alguna manera depurando los abogados. Si usted fuese magistrado, entonces sería de los que estaría a favor de presentar un anteproyecto de ley en la Asamblea Legislativa para crear este consejo. Definitivamente. Lo que ocurrió fue que existían 2 tendencias. Una, la de cumplir el consejo de la Comisión de la Verdad, y otra que aspiraba a crear una asociación privada como tipo barra de abogados, la cual había sido previamente vencida porque existió una ley y declarada inconstitucional porque se hacía obligatoria la colegiación. Entonces eso implicaba vulnerar disposición constitucional según se resolvió, y por tanto se perdió ese esfuerzo. Entonces los que deseaban todavía volver a esa idea de la colegiación obligatoria y no tomaron entusiasmo de promover el decreto de creación de la entidad pública. Pero miren, no solo eso, se podría, a partir de la Corte, para ir cerrando la idea, así como se dio para la Caja Mutual del Abogado, dar un fondo básico. La Caja Mutual se crea con un aporte del Estado de 6 millones entonces de colones. Se necesitaría un aporte así: instalación, mobiliario y organización privada, salones de clases, auditorio. Entonces, esto puede requerir un fondo básico principal, pero de inmediato, si usted va a establecer un control y un pago por el derecho de ejercer la abogacía, por ejemplo, de $50 anuales, siendo 30,000 abogados, tendríamos un presupuesto altísimo que de inmediato lo absorbería la propia institución para poder ir expandiendo. Y no solo tendríamos, así como existe en Costa Rica, en Guatemala, un colegio de abogados o una oficina de instalación, sino que podríamos allí tener una biblioteca, salones de reuniones, porque actualmente ahora, usted da la impresión que la Corte sí tiene el presupuesto para construir un buen edificio como el que construyeron en Santa Tecla, ¿no? Tengo que ir cerrando el segmento, pero también a usted, doctora, y señor Kader, quisiera preguntarle sobre este tema, pero sí tienen el presupuesto, intuyo yo, sí lo tienen. Ok, perfecto. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, doctora de Torrento, quisiera ir con usted con la misma pregunta que le hice al doctor, y es básicamente si usted, si fuera electo, apoyaría la creación de este Consejo de la Abogacía. Fíjese que en la Corte Suprema actualmente hay una unidad de investigación profesional, pero imagínese, somos 30,000 abogados en el país
y la unidad es pequeña y no tiene una normativa que la sustente. Entonces yo creo que para el mejor control de la actividad del abogado y del notario también, podría ser una posibilidad. Creo que habría un mejor control que el que se tiene ahorita. Entonces podría ser una propuesta y apoyarla, sí. Ok, señor Kader. Sí, en mi caso también yo creo que siempre y cuando este consejo de la abogacía o como se le quiera llamar, el nombre que se le quiera dar, y de la naturaleza que pudiera tener, pública o privada, mixta, yo creo que si abona a que la carga administrativa que tiene la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de la sala, abona a que esa carga disminuya para que puedan concentrarse más en lo jurisdiccional y que les quede solo aquella carga administrativa que por ley la tienen que tener, yo creo que yo mirara con buenos ojos eso, porque que los magistrados que están para decidir los casos más importantes del país en materia civil, familiar, constitucional, penal, tengan por ejemplo que dedicarle toda una tarde o más a estar pensando qué pregunta voy a hacer para el examen del notariado y toda la logística que hay que hacer para eso, solo por poner un pequeño ejemplo, eso quita tiempo, en vez de estar precisamente invirtiéndolo en analizar los casos, hacer los proyectos de resolución, discutir en sala. Entonces todo lo que abone a que se pueda ir disminuyendo esa carga administrativa yo creo que es fundamental. En mi experiencia, que pude trabajar 10 años ahí en la sala de lo constitucional, me pude dar cuenta de lo que le absorbía a los magistrados estar firmando, analizando actos administrativos, temas administrativos, que entonces si estos esfuerzos de este Consejo de Abogacía pueda ayudar a eso, yo lo vería con buenos ojos y lo impulsaría. Ok, hablemos ahora de otros temas que también han circulado recientemente, ¿no? Se estuvo discutiendo, se lanzó la idea, por lo menos, aunque no se le haya dado mayor seguimiento, el hecho de que tal vez era hora, decían, de que se creara una Corte Constitucional, porque la Sala de lo Constitucional es una sala dentro de la Corte, pero no era un tribunal, algunos creen, supremo en materia constitucional, y que era mejor crear uno. Doctor Lobo Castelar. Sí, el tema sigue abierto. Si debe funcionar como parte de la Corte o como tribunal independiente. En Guatemala existe como tribunal independiente, en Costa Rica como Sala 4. En ambos casos se ha demostrado de que puede funcionar. Estos métodos pueden funcionar si se regulan bien y se aplican adecuadamente las leyes. Ahora, yo le quería concluir del punto anterior a otra propuesta interesante, tal vez interesante, que es la siguiente. En el área constitucional, así como Florentín anduvo distribuyendo constituciones los sábados, que le llaman a estas constituciones las florentinas, en los diferentes pueblos y dando educación, eso se pudiera institucionalizar dentro de la práctica judicial. Si la Corte firma acuerdos con universidades y se comprometen estas a mandar a los abogados a dar conferencias, los sábados puede ser a diferentes pueblos en programas bien diseñados y repartir las constituciones. O sea, lo que hacía Florentino, lo que viene haciendo, multipliquémoslo por 200, 300 abogados ya preparados. El público ahí está, los estudiantes ahí están, el diseño, las constituciones también. Simplemente es un proceso de organización institucional. Actualmente la Corte tiene una central para práctica judicial en San Salvador, una en Santa Ana, otra en San Miguel. Incluso ya tenemos una pequeña infraestructura y actualmente se los manda a cooperar en los tribunales de sentencia. Pero no sabe el problema tan grande que tienen los abogados que no han hecho su práctica para que les den esa oportunidad. Entonces, si les vamos a dar 20 o 30 conferencias y que vayan pueden ir incluso a colegios, porque ahí a enseñarles ya a los bachilleres lo que es legislación y a los pueblos, a enseñarles lo que es constitución. Lo que hace Florentín ya con programas desarrollados y que no se termina en una visita, porque él hace una visita y después todavía le faltan 20 visitas. Pero aquí pudiéramos establecer algo concreto en donde ya hay fondos
que son los recursos que tenemos, los abogados que quieren hacer su práctica y la gente que está esperando recibir formación. ¿Y eso es algo que entonces usted impulsaría si fuese electo magistrado? Sí, okay, señor, es una propuesta. Listo. Doctora, la pregunta anterior entonces, ¿Sala de lo Constitucional versus Corte Constitucional? Mire, yo creo que quizás por el trabajo que ha hecho la Sala, bueno, se piensa que en el Tribunal Constitucional, separando esta materia constitucional y que de la Corte en pleno, la Sala, el Tribunal estaría únicamente para administrar justicia constitucional y no se vería involucrada en temas de tipo administrativo. Yo siento que nuestro país es como pequeño como para estar pensando en crear otro tribunal. Yo me quedaría siempre que la Sala forme parte de la Corte Plena y de la Corte Suprema de Justicia. No veo la necesidad. No sé cuál es la idea de quienes propugnan que se separe y que se crea un tribunal constitucional, si al final de cuentas la administración constitucional, de justicia constitucional va a ser la misma. Igual. Entonces no veo la necesidad de crear un tribunal que le va a generar más costos también al Estado, ¿verdad? Por el hecho de tenerlo separado de la Corte Plena. Yo creo que la Sala ha funcionado ahora tal cual está, Okay. Su estructura. Señor Cader. Sí, yo creo, Carlos, que son diseños, o sea, diferentes modelos o diseños de la administración de justicia constitucional. Entonces, cada uno de estos diseños tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Yo creo que actualmente ha funcionado bien, y crear un tribunal constitucional implicaría también mayores gastos para la administración pública y mayores recursos que nuestro país, creo yo, que no está para soportar la creación de este órgano adicional. Actualmente la Sala comparte un montón de cosas con las otras salas, y entonces recursos, servicios, porque está integrada dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y las críticas que se hacen a las resoluciones de la justicia constitucional no van a desaparecer con un tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque actualmente se emite una sentencia y está a favor y aplaude a la Sala el que ganó, y está enojado y critica fuertemente a la Sala el que perdió. Ese escenario idéntico se va a trasladar aunque estemos en presencia de un tribunal constitucional. Se ponían los ejemplos, mis colegas ponían los ejemplos de los países donde existe tribunal constitucional, y se escucha lo mismo, ¿verdad? Porque es de su naturaleza, precisamente el cuestionar y hacer las críticas constructivas a las resoluciones de la justicia constitucional. Entonces, creer que por pasar a un tribunal constitucional los conflictos, por decirlo así, que ahora tenemos de mucha crítica a resoluciones de la Sala de lo Constitucional, de estar cuestionando si se está excediendo en sus facultades, de estar cuestionando si la interpretación constitucional es demasiado extensa y debería de ser más restrictiva, eso igual se criticaría y se hablaría de ello en un tribunal constitucional. Ahora, mencionaron ustedes ya la parte administrativa con la parte de propiamente ser jueces. Ahora, yo no estoy claro si esto se tiene que hacer vía ley o si de repente puede ser algo impulsado dentro de la Corte Suprema de Justicia para, digamos, separar las funciones de jueces con las funciones de administradores. Hay algunas cosas muy pequeñas que puede tomarse una decisión interna de cómo reestructurar algunas cosas siempre al interior de la Corte, pero para quitar algunas funciones a la Corte Suprema de Justicia Administrativas, yo creería que sí debería hacerse por ley, para evitar desórdenes y crear mayor certeza. Es decir, esos temas anexos como que hemos mencionado acá, sección de investigación judicial que investiga a los jueces, sección de investigación profesional que investiga a los abogados, probidad, que también ya conocemos lo que hace, el tema de la sección del notariado, el tema de medicina legal, son todos aspectos que se le puede catalogar como administrativos de apoyo a la administración de justicia. Entonces, si se toma la decisión de que de repente la sección del notariado ya no dependa de la Corte Suprema de Justicia, sino que sea autónomo, sea una institución oficial autónoma, por ejemplo, yo creo que debería estar establecido por ley para evitar desórdenes y hacerlo con conciencia, ¿verdad? Con sentido estadista para que sea lo mejor para el país y que no se inviertan mayores recursos en esa redistribución administrativa. Doctora Marenco, la misma pregunta entonces, lo administrativo versus lo jurisdiccional. Igualmente, yo creo, así como lo ha manifestado Cader, Aldo, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay algunos temas de
cuestiones administrativas que inciden en la función jurisdiccional. Entonces creo que esas siempre van a estar en la Corte Suprema, ¿verdad? Y que se refieren más que todo a la administración de justicia de los tribunales ordinarios, ¿verdad? Hay una serie de cuestiones de tipo administrativo que deberían de quedar siempre en la Corte Suprema de Justicia porque tienen que ver con la judicatura. Sin embargo, como dijo Aldo, hay unidades como por ejemplo estas que se tratan de investigaciones y todo, creo que esas sí podrían estar separadas del trabajo de la Corte Suprema para minorarle la carga de trabajo que tiene la Corte y que a veces se distrae más en temas administrativos, porque de verdad que la Corte es un monstruo en temas administrativos, que la función jurisdiccional. Entonces yo creo que sí se debería de separar algunas unidades. Sería cuestión de hacer una evaluación para ver qué es lo que se puede separar administrativamente y qué no, porque hay algunas cosas que sí deben de quedar en la Corte Suprema. Doctor Leucastelar. En efecto, la sobrecarga del presidente de la Corte, que es el presidente del órgano judicial y el presidente de la Sala Constitucional, es terrible, sobre todo, además de los casos de Corte Plena y de los propios de la Sala Constitucional, en el ámbito administrativo. Él debe conocer y controlar multitud de instancias que se vuelve verdaderamente terrible el peso de esto. Y creo que sería necesario como se llama hoy, reingeniería o separar funciones. En ese sentido es necesario. Recientemente han venido expertos internacionales y que han dictaminado sobre la situación de la Corte y han recomendado también la separación de funciones. Creo que es necesario. ¿Por qué? De esa forma ellos van a concentrarse en los procedimientos, en los casos que le competen, en lugar de estar dedicados paralelamente a la cuestión administrativa. Pero esto pues implicaría de algún modo incluso revisar la Constitución. Porque en el tema anterior, donde hablamos de las funciones y que la Corte tiene establecidas sus funciones en la Constitución, esto hace pues que tengamos que determinar qué artículos habría que modificar. Por ejemplo, también el otro tema, la Sala de lo Constitucional, por Constitución, es parte de la Corte. Entonces, esto no es una cuestión que se va a improvisar, se necesitaría dos legislativas, es un proceso largo que hay que llevar adelante. Aparte que quiero mencionarle en ese punto, el diario de hoy hace un par de meses estuvo extrayendo y publicando algunos videos de la Asamblea Constituyente y no recuerdo el nombre, pero un abogado constituyente diciendo y hablando de la Sala de lo Constitucional y se refiere a ella como Tribunal Constitucional, es decir que la intencionalidad por lo menos de ese constituyente era que de hecho la Sala es un Tribunal Constitucional. Sí lo es. Correcto. Es un tribunal constitucional, simplemente que está administrativamente dentro de la Corte, pero realiza todas las funciones del Tribunal Constitucional. Esto pues es una expresión válida. Ok. Quiero ir a otro punto también que es importante y es la creación, digamos, de nuevos tribunales. No sé qué idea tienen ustedes en vista de la inseguridad que nosotros tenemos, que no solamente los ciudadanos comunes, sino de repente los testigos en juicios, los propios fiscales y los propios jueces. ¿Qué piensan ustedes de la creación de tribunales con jueces sin rostro? Yo creo que es conveniente en algunas situaciones porque actualmente el juez y los jurados se encuentran bajo grandes presiones y que terrores, temores, amenazas, lo cual se pueden de ese modo disminuir. Entonces creo yo que ha funcionado en algunas partes y que aquí habría que sí tener un buen diseño. Por ejemplo, en el caso de la protección del testigo, que está a cargo ahora, hay una oficina que en el marco de la UTE, Unidad Técnica, que ahí se regula y hay un presupuesto. No es suficiente, pero se necesita porque hay testigos acá que han sido asesinados por el pecado de haber visto un hecho. A mí me correspondió en cierta ocasión ver un crimen y me dijo, por favor no diga que usted, porque lo van a matar.
Yo lo dije y lo afirmé, pero recuerdo una presión, porque aquí existe temor. Y ese tema creo yo que lo podemos abordar luego, que puede hacer la Corte frente al problema de las pandillas. Ese es un tema abierto que sería interesante que pudiéramos abordar. Ok, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos quiero conocer la opinión tanto del señor Cader como la doctora acerca de esto, los tribunales con jueces sin rostro. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, doctora, nos habíamos quedado con usted. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de la creación de tribunales con jueces sin rostro? Mire, a mí me parece que cualquier cosa que se pueda hacer para la protección del juez es buena. Aquí ya hay mecanismos de protección de víctimas, de testigos, de niños, adolescentes, etcétera, pero no se piensa en la figura del juez. Y hemos llegado a tan altos grados de inseguridad que el juez, efectivamente, el juez está en riesgo, corre peligro, sobre todo todos los jueces, pero el juez penal, ¿verdad? Entonces yo creo que habría que hacer un estudio y si eso nos lleva a darle seguridad al juez, creo que podría ser un mecanismo para que estén tranquilos los jueces también y estén administrando justicia de una manera libre, sin presiones, al temor de que puedan ser víctimas ellos también en un momento dado. Así que yo creo que cualquier situación, cualquier mecanismo que se pueda dar para darle protección al juez, creo que no estaría de más. Ok, señor Cader, la misma pregunta. Sí, en mi caso yo quisiera arrancar diciendo que cuando yo doy clase de derecho procesal, siempre le digo a los alumnos que una cosa es el derecho procesal que se aplica a la rama civil, mercantil, familiar, y otra cosa es la teoría procesal que aplicamos en los juicios penales, que ese es prácticamente otro mundo, un mundo que yo no tengo la suerte de conocer. Yo no soy experto ni por cerca en temas penales, entonces la visión que yo puedo tener es más, en este caso, académica, y desde un punto de vista académico no se ve con muy buenos ojos el hecho de que haya una justicia sin rostro. Es decir, ahí se dice, mire, es bueno conocer al juez y eso genera mayor confianza, mayor seguridad, mayor transparencia. Pero esto que estoy diciendo, que lo aplicamos en las audiencias que hay en familia, en civil, y que creo yo que ha generado mayor confianza en la administración de justicia, creo yo que no puede aplicarse con ese mismo hilo de razonamiento a la materia penal. Ahí habría que expulgar, ¿verdad?, las razones, el por qué se da eso en esa materia, estar en los zapatos del juez penal y, como decía mi colega, el licenciada Marina, tratar de ver qué se puede hacer para, salvaguardando los derechos procesales de las víctimas y el imputado y todo eso, pero también adoptar medidas de resguardo. Entonces yo estaría abierto al estudio y a conocer cómo es esto en materia penal, porque, insisto, yo no tengo conocimiento de esa área, y ver si hay algo que se puede hacer en pro de el juez y, como decía también el doctor Lobo, de los testigos y de cualquier otro sujeto que se involucre en un juicio penal, que se le pueda proteger sin violar las garantías constitucionales. Ok, hablemos ahora. Diga, doctor. Mire, yo quería nada más decirle lo que trae la Constitución al respecto. En el artículo 186 dice así: la ley deberá asegurar a los jueces protección para que ejerzan sus funciones con toda libertad, en forma imparcial y sin influencia alguna en los asuntos que conocen, y los medios que le garanticen una remuneración justa y un nivel de vida adecuado a la responsabilidad de sus cargos. Por tanto, el trabajar en la protección del juez es una tarea que ya considera la Carta Magna como algo pertinente. Ok. Vamos ahora a la parte de la interpretación constitucional, doctor Lobo Castelar. Hay como, digamos, dos grandes corrientes que consideran que el mismo documento, la Constitución de una república, es un documento vivo, dice, ¿verdad? Y otro dicen que es un documento básicamente, no sé si decir muerto, pero un documento que debe ser analizado a la luz de lo que las palabras significaban en el momento en el que se aprobó esa Constitución.
De ahí se han derivado buena parte de los problemas que ha tenido, digamos, esta sala de lo constitucional, a la que se le ha criticado de excesivo activismo judicial y de falta de honestidad intelectual, y que por lo tanto han torcido por intereses político-partidarios o político-económicos las sentencias de judiciales, ¿no? Es decir, no ha sido honesto a la hora de razonar legalmente. De ahí que algunos dicen se han inventado derechos, y por ejemplo dicen que en la Constitución está clarísimo que el único instrumento para acceder al poder son los partidos políticos, pero ellos declararon o ampliaron esta franquicia a las personas que no están afiliadas a partidos, ¿verdad? La sala tiene su propia justificación y su propio razonamiento. Mi pregunta es la siguiente para usted, es: ¿de la Constitución se desprenden derechos que básicamente se van expandiendo, o debemos entender los derechos única y exclusivamente atendiendo al texto de la ley? Bueno, existen diferentes tipos de normas constitucionales. Algunas son declaraciones genéricas, pero que se aplican de inmediato con poder normativo y que establecen incluso limitaciones, remisiones a la ley secundaria. Pero hay otras normas que son las normas programáticas. Estas normas se caracterizan puesto que imponen al Estado el deber de realizar una acción específica en procura de algún tema concreto. Por ejemplo, dice la Constitución, debe existir una política de población. Esa es una obligación. ¿Cuál es la política de población actual? No tiene un diseño tan completo como para que sea conocida y no se está realizando. Y esa política de población, por ejemplo, incluiría la atención a los movimientos migratorios, a la gente que están afuera dentro de una perspectiva. Entonces, en ese momento, dice la Constitución, las personas tienen derecho a una alimentación digna, tienen derecho a la salud. Quiere decir de que estas normas programáticas establecen conceptos de carácter general que deben incorporarse en una teoría, en una acción estatal planificada y realizada, pero que el Estado no va a ser responsable de cada enfermo porque no se le dio la salud, no, tiene que ver el problema genérico. Así las cosas, además de las normas que establecen derechos humanos, que la misma Constitución lo relativiza, yo tengo derecho a la vida y el Estado tiene que protegerme en la vida, pero estas cosas no puede el Estado cuidarme día y noche. Entonces tiene que ser políticas de protección de la vida. Bueno, así como eso, establece también sistemas estructurales, la organización del Estado, las competencias de los diferentes órganos. O sea que hay lo que se llamaba una parte orgánica, que es estructural, y una parte dogmática, que es una expresión concreta de los derechos del hombre. Así las cosas, cuando se da un caso, la Constitución da criterios interpretativos. Por ejemplo, el criterio de la visión integral de la Constitución como un todo, puesto que debe armonizarse. Y el criterio también de los principios de la Constitución, desde el preámbulo, cuando se establece que el hombre es el origen y fin del Estado, desde ahí, y la convicción del Estado para llevar adelante una política de alta responsabilidad y los fines del Estado. Ahora, doctor, si la Constitución en el artículo 1 dice que el ser humano o el hombre es el origen y el fin del Estado, el hombre va cambiando conforme van pasando las décadas. No somos los mismos de 1900. Esto quiere decir entonces que bajo este artículo se pueden ir expandiendo derechos. Sí, señor. Ok, perfecto. Por cuestión de tiempo tengo que ir con la doctora. Claro. Mire, lo que pasa es que dentro del ordenamiento jurídico la Constitución es la norma primaria, pero es una norma de carácter general. Pero a mí me parece que la Constitución en cada uno de sus artículos tiene una cuestión explícita y cuestiones implícitas que deben interpretarse. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces el que interpreta la Constitución, el magistrado constitucional, es el que decide cómo es que va a resolver, precisamente por eso, porque interpreta la Constitución y la norma es, usted pregunta literalmente, pero también dentro de esa norma subyacen otras cuestiones que ahí es donde se interpreta la Constitución, me parece a mí. Entonces un documento vivo, la Constitución, a su juicio. Sí. Señor Cader.
Sí, en efecto yo también me adhiero a esto de que es un documento vivo. Si desde la Facultad del Derecho a uno le enseñan, bueno, una materia se llama así, interpretación jurídica, y entonces precisamente porque uno tiene que interpretar las leyes, y la Constitución no es la excepción, ni mucho menos. Las Constituciones no son libros de 3.000 artículos, son libros con poco articulado. ¿Para qué? Para empezar a interpretar todo lo que el constituyente quiso decir. Entonces habrán casos en que, claro, hay que aplicar la interpretación literal. Por ejemplo, la Constitución dice que la detención administrativa no excederá de 72 horas. Entonces ahí no me puedo inventar que, mire, ahí no dice 72, sino 720. Bueno, entonces ahí aplico la interpretación literal. Pero hay otros casos en que sí debo de interpretar, porque la misma Constitución me obliga a ello. Por ejemplo, la Constitución habla de que la administración pública no puede imponer sanciones si no es previo el debido proceso. ¿Qué es eso del debido proceso? Entonces ahí le toca a la Sala de lo Constitucional empezar a explicar en qué consiste ese debido proceso, y entonces va a decir que es un proceso en el cual se respeten los derechos de la Constitución de naturaleza procesal, como el derecho de audiencia, el derecho de defensa, la presunción de inocencia. Entonces hay casos en los cuales forzosamente hay que interpretar. Lo que pasa es que ahí vamos a entrar en el juego de que si nos gusta o no la interpretación que hace el Tribunal Constitucional, pero ahí ya es otro tema. Ok, tengo una última pregunta para los tres y es la siguiente. El stare decisis, ¿se debe respetar a ciegas los precedentes judiciales que han básicamente sentado las anteriores salas de lo constitucional de la Corte? Ese principio de estarse a lo decidido debe respetarse, ¿verdad? Ahora, pero ese principio no hace que la jurisprudencia constitucional sea que esté escrita en piedra, que sea pétrea. Lo que indica ese principio es que se pueden variar los criterios jurisprudenciales siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos, que sean supuestos idénticos, que la denuncia, la demanda, el objeto de conocimiento del tribunal sea exacto, y ahí hay que entrar a ver qué significa eso de exactitud, ¿verdad? Y además que la motivación del cambio sea reforzada. ¿Qué implica eso? Que sea una motivación doble. El por qué el criterio anterior estaba malo y por qué el criterio que ahora voy a adoptar es el mejor. Ok, doctora. Igualmente, yo creo que los precedentes judiciales por seguridad jurídica, por regla general, deben de respetarse. Eso no implica que no se puedan cambiar, ¿verdad? Pero como dice el licenciado Aldo, debe de haber una motivación muy exhaustiva, y habrá que ver también el momento histórico en que se está dando la resolución, porque eso influye también. Entonces, pero la regla general por seguridad jurídica, no podemos estar cambiando criterios a cada rato, ¿verdad? Ni siquiera el precedente constitucional ni otro precedente en la justicia ordinaria, tampoco. El mismo juez está vinculado a sus propias decisiones, pero las puede cambiar, ¿verdad? Las puede cambiar si la realidad del momento se lo demanda, u otras cosas, otras situaciones que puedan influir. Ok, doctor Lobo Castelar, tengo un minuto más, tiene la última palabra. Mire, la jurisprudencia es una fuente de derecho, y como tal incluso está contemplada en el artículo 38 de la Carta del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o sea, que la jurisprudencia puede dar lugar a normas de carácter obligatorio, y en El Salvador ha existido eso cuando determinado número de fallos se repiten sobre un mismo caso. De repente estos casos se vuelven norma obligatoria. Eso ha existido en nuestra legislación. Ahora, esto ahora tiene un enfoque un poco más abierto, puesto que el stare decisis como principio se quiere aplicar ya no en relación a una determinada sentencia, sino al valor incluso de cada fallo, que al ser originado en una sala de lo constitucional tiene fuerza normativa, incluso erga omnes, o sea, que se extiende no solo a un caso, sino que se extiende a todos los casos semejantes. Entonces tiene esa importancia, lo cual no hace que se vuelva norma pétrea, porque las normas pétreas ya se señalan en la Constitución misma cuáles son las áreas de normas pétreas, o sea que son susceptibles de modificarse o de traducirse en normas escritas. Fíjese qué importante, por ejemplo, la Sala ha establecido ahora como principio constitucional la transparencia. La transparencia no está declarada en la Constitución. Entonces, para hacer que esta se vuelva obligatoria y le da categoría de derecho fundamental, ellos recurren a otros motivos. Por ejemplo, en el caso de la transparencia, a la libertad de expresión.
Entonces dice, si yo tengo el derecho a expresarme libremente, entonces tengo derecho a conocer. Y para el derecho a conocer, o sea, el derecho de acceso a la información, tiene que haber transparencia. Entonces, entonces llegamos a la transparencia como principio de universal aplicación y ahora principio constitucional declarado por la actual sala, que no existe en la Constitución, simplemente se va extrapolando de otra serie de normas y ahora es así. Doctor, se me acabó el tiempo. Bueno, no me resta más que agradecerles que hayan estado esta noche aquí en 8 en Punto. No, gracias a usted. Bueno, ustedes amigos se quedan con la programación de Canal 33. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, regresamos mañana con este compromiso, el compromiso de hablar de los temas de República.